Oscar Castillo. Gracias, presidente. La palabra recurrente que venimos escuchando en el tratamiento de este tema, del impuesto a la ganancia, es la palabra alivio. Obviamente, en este contexto socioeconómico, donde hay una altísima presión tributaria, cualquier alivio a esta situación es bienvenido, y desde ya es claro que desde la oposición se va a apoyar, como se lo ha hecho en la Cámara de Diputados. Ahora bien, el acompañamiento en general de este proyecto no nos obliga a que podamos hacer algunas consideraciones que debamos realizar en este tratamiento. En primer término, un verdadero alivio al esquema impositivo hubiese sido de que el mismo sea general, es decir, que hubiera sido para todos los estamentos que hacen a los trabajadores en sus distintas categorías, pero este proyecto no lo es. Es decir, es un alivio importante, pero es un alivio parcial. Acá también se hizo referencia que como el mínimo que se establece no es un mínimo universal, lo planteaba hace un ratito el senador Zimmerman, nos encontramos con que en algunos casos quienes están pagando en un momento determinado, en la escala les pega de lleno el impuesto y no tiene una proporcionalidad, con lo cual se convierte en inequitativo. Es decir, por ejemplo, aquellas personas que ganan más de 173.000 pesos, pagan el impuesto con referente a aquellas personas que ganan menos de 150.000 pesos. El caso muy particular es el de los autónomos, que directamente no se lo tiene en cuenta, y es un universo importante en la economía, y no es la primera vez. Caso claro ha sido en la comisión de la reunión de comisión, en donde un colega nuestro, el senador Mendoza, le preguntó al ministro de Trabajo cuáles eran los argumentos por los cuales no estaban los autónomos, y la respuesta fue así categórica: ¿por qué no? Tal vez si los autónomos estuviesen sindicalizados, el ministro hubiera tenido otra respuesta. Otro elemento es que no es universal, porque nos queda claro que este alivio que hoy estamos sancionando tiene un costo fiscal, y que ese costo fiscal aparentemente va a venir en próximo tiempo al Congreso una ley que va a financiar lo que hoy estamos pagando, que seguramente va a ser una ley referida a la modificación de este impuesto a las ganancias a las empresas. Y esto es obvio que no va a ser neutro en su resultado, toda vez que va a impactar directamente en la inversión de esas empresas y va a impactar directamente en la cuestión laboral, o sea, el aumento de trabajadores por parte de las empresas, cosa que a cualquier gobierno no debería permitirse este tipo de cuestión. A ver, voy a aclarar. ¿Es un alivio impositivo? ¿Este alivio impositivo es necesario? Sí, es necesario. Pero también decimos que no es justo porque no es general, y también decimos que marca algún grado de inequidad, no contempla a sectores de la economía argentina, y por otro lado, que sus efectos no van a ser netos. ¿Por qué digo esto? Porque la consideración real de un problema que hace a los ingresos argentinos y a su capacidad de compra no está puesta acá. Es cierto, beneficia ciertas, pero no está puesto acá. Es el problema inflacionario, que es el común denominador que estamos padeciendo hoy en nuestra economía. Es decir, estamos atacando quizás algunos de los efectos, pero no estamos atacando la causa primaria en este proyecto. Miren, nosotros hoy como nunca, participamos con el resto de la comunidad internacional de muchos problemas fruto de esta pandemia. Pero hay un tema que no tenemos en similitud con el resto de la comunidad internacional, es la contención de la inflación. No voy a tocar acá a los países desarrollados,
pero sí voy a tocar Latinoamérica. Salvo Argentina y Venezuela, que son los países con un altísimo grado de inflación y con un gran problema de deterioro constante en su economía, el resto de los países de América Latina, que podríamos decir los 8 más importantes durante el 2020 han tenido alrededor de una inflación del orden del 3%. Es decir, la inflación como un problema económico actual no existe. Y bueno, está bien este tema, pero este es un gobierno que está entrando en su segundo año, es decir, debería estarnos planteando algún programa, alguna planificación que vaya a tocar de fondo este tema. El señor ministro de Economía nos ha dicho que ese tema está previsto en el presupuesto 2021, en donde se estima una inflación del orden del 29%. Estamos atravesando el primer trienio del año y si tomamos los índices del INDEC, ya estaríamos en el orden de la mitad de este tema. Lo que quiero decir que seguramente las metas inflacionarias que el gobierno está previendo no van a ser cumplidas. Lo último que quiero decir es que en materia impositiva siempre las iniciativas han sido dadas por el Poder Ejecutivo, es decir, por el gobierno, y en este caso no ha sido tomada por el Poder Ejecutivo, sino ha sido una decisión política de quienes se dicen que es uno de los autores, el presidente de la Cámara de Diputados, lo cual, a ver, me hace una siguiente reflexión en un año electoral donde sectores políticos toman en vista esta situación, sacan este proyecto de ley que es importante, que va dirigido a sectores medios electorales, que son sectores que en su comportamiento electoral sí cuestionan a quienes generan la pobreza. Son personas que sí manifiestan su voluntad en las elecciones y lo expresan claramente. Y no se, como digo, no se toca una cuestión inflacionaria que hace a la pobreza en general, porque en este país también hay otros sectores con más escasos recursos que normalmente no cuestionan cuáles son las causas de la pobreza en la expresión de su voto. Sí, porque si estamos en un 42% de pobreza a nivel nacional, yo me imagino en algunas provincias, una de ellas a la que pertenezco, donde esos índices de pobreza son muchísimos mayores, donde la gente en su mayoría de los casos hoy no están pagando sus servicios, no están pagando luz, no están pagando agua, se hace esfuerzos para darles más cuotas y en alguna medida no cortarlas. Y esas expresiones electorales se hacen muchas veces por alguna cuestión de inmediatez, alguna cuestión de solución inmediata y diríamos no permanente, y se vota en alguna medida en forma agradecida. ¿Qué quiero decir con esto? Este va a ser el tercer proyecto desde que está esta gestión que sale por un acuerdo o al menos no un voto contrario de la oposición, es decir, como fue aquella declaración de emergencia, como ha sido el tratamiento de la deuda externa y este tema. Lo que quiero decir que abrazaríamos y acompañaríamos muy bien al gobierno nacional si nos presenta también un proyecto donde contenga el pare de la inflación que nos afecta a todos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor.